visión, otra mirada. Esta crisis ha sido... La vida política de Evo Morales es un tema que ocupa a los Estados Unidos. Desde adentro con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Bernal. Bienvenidos a Desde Adentro de NTN 24. Hoy con un expresidente boliviano, de los que hablan duro, de los que defienden la democracia, no solo en su país, sino en América Latina, muy cercano a María Corina Machado, y lo hemos visto pelear por la democracia en Venezuela como si fuera la suya propia. Está con nosotros el expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga. Expresidente. Gracias, Andrea. Qué bueno verlo. ¿Cómo Aquí, está? Presencialmente y no pixelados ni digitales. Finalmente. Sí. Bienvenido también a Colombia. Hablábamos del tema, empezaba hablando yo de democracia y sobre todo nombrando a su país. Me gustaría que empezáramos ahí para que nuestra audiencia en América Latina pues ponga en contexto qué está pasando en Bolivia, porque está pasando mucho. Una devaluación de una moneda, una complicada situación económica, falta de combustible y una pelea política nada suave al interior del partido gobierno, además entre Arce y Evo Morales. ¿Qué dice todo eso de Bolivia? Lo que dice tristemente Andrea es que ha llegado el final predecible de una catástrofe largamente anunciada, por lo menos por algunos. ¿Por qué? Son 19 largos años, hace 19 largos años que llegó el movimiento al socialismo. Ellos reciben un país con condiciones extraordinarias y un legado nunca antes visto. El país sin deuda externa. Se eliminó y eliminamos toda la deuda externa privada, bilateral, multilateral. Fuimos el país innovador en hacer esas eliminaciones, incluso la multilateral. Recibió un país lleno de reservas de gas, con gasoductos construidos, con contratos suscritos y con impuestos legislados. Alguna vez un amigo en Colombia me pregunta ¿qué hizo bien Morales? Yo le decía abrir las dos válvulas de gas que salían, los precios por los contratos, conforme sube el petróleo, suben 7, 8 veces lo que eran cuando abrimos el gasoducto. Los volúmenes también van trepando. Evo Morales llega a tener 8 veces los ingresos fiscales que yo tenía. ¿Qué hubiera hecho una persona sensata? Si tienes vacas, tomar un poco de la leche, quizás comer un poco de la carne, pero reponer el hato ganadero. No repusieron reservas. Le pagaron a las empresas petroleras por explotar los campos existentes. No hubo exploración. Y cuando empezó a mermar la producción gasífera, el 2014, ¿qué hicieron? Saquearon el Banco Central, donde se habían acumulado todos los dólares de las épocas de producción y precios altos. ¿No le da ningún crédito el expresidente Morales? No, porque es la destrucción económica institucional que ha hecho no tiene nombre. Él debería pedir disculpas el resto de sus días por lo que hizo. Nunca antes, te aseguro, Andrea, un país ha tenido una coyuntura tan favorable, construida sobre un legado tan beneficioso, y la ha despilfarrado y saqueado. Y hoy es como decir, el piloto, cuando estaba el avión en el aire, parecía un buen piloto, pero iba quemando las turbinas, en fila hacia abajo, salta del avión, lo deja a su gurú económico, su ministro de Economía, con el que juntos destruyen la economía y la saquean sin piedad, lo deja a cargo y ahora el avión se estrella. Y ahora mi país no tiene diésel, no tiene gasolina, hemos perdido el mercado argentino después de 60 años. Argentina, país comprador del gas boliviano, ahora va a ser competidor para el mercado brasileño. Estamos, Andrea, a poco tiempo, pocos años de quedarnos sin gas para la electricidad, de quedarnos sin gas para el ama de casa que cocina en su domicilio, del micrero y el taxista, el transporte público que usa gas natural vehicular. Bolivia. Es como que se acabe el hielo en el Polo Norte. De acuerdo. Ese es el tamaño del daño que han hecho estos señores. ¿Hasta dónde puede llevar a Bolivia esta pelea política entre Arce y Evo Morales cuando ya hemos hablado de atentados? Ha dicho el expresidente Morales. Un disque golpe de Estado. Hay unas cuestiones de cuestión de prostitución infantil contra Evo Morales. ¿Hasta dónde puede llevar esta, además, entre ellos dos que usted ha mencionado? Así es, tristemente esta es una vergüenza nacional e internacional, y te lo digo porque algunos colegas tuyos en Miami vienen y te preguntan por estos tanques de un supuesto golpe en la Plaza Murillo, que son escenas que dan vuelta al mundo, que nadie los cree, que parece ser más autogolpe. Después preguntan sobre un expresidente
metido con niñas, adolescentes en caso de pedofilia o pederastía consumada y abuso de adolescentes, que es más propio de una serie de Netflix y de la fiesta del chivo de Vargas Llosa, que en este caso de Bolivia es la fiesta de Chevo, del señor Evo Morales, que es una vergüenza internacional. Y en medio de esta pugna, ellos han hundido el país institucionalmente, económicamente, lo han destrozado, lo han llenado de narcotráfico, nos han dejado endeudados y están peleando como los dos que pelean por el mando del Titanic, que se está yendo a pique. ¿Por qué? Porque necesitan impunidad. Y la impunidad viene a través de controlar la sigla y tener una candidatura y tener cierta representación política que les permita un blindaje jurídico a futuro por el latrocinio, corrupción, pedofilia y destrucción que han causado al país. Entonces ellos, debo reconocer que cuando se dicen cosas, me da hasta una cierta sonrisa porque usan los apodos que yo les he puesto durante años, los usan el uno para el otro. Pero es una pelea real. No, claro, es real como toda pelea porque busca impunidad. Ahora, si tú te preguntas, algún momento se van a poner de acuerdo para unirse en aras de la supervivencia, uno prevalecerá, el otro no. Y fíjate qué interesante lo de ahora. Mira, yo hice con el presidente Duque, hice un gran favor a la democracia, no a Bolivia, a la democracia, elevando una opinión consultiva a la Corte de San José cuando, como Nicaragua, como Honduras, Evo Morales pretendió que ser tirano era un derecho humano interamericano. Mira semejante contradicción. Colombia consultó, el presidente Duque consultó a la Corte dictaminó el año 2021 que no hay tal, que no hay reelección indefinida. Yo salía a mostrar todo eso, lo que se había hecho y ahora resulta que Arce todo el día dice que Evo Morales violó la Constitución, desconoció el referéndum, pretendió que ser tirano era un derecho humano y ahora todo el día, cada día Evo Morales le dice a Arce que es un mero cajero, que nunca fue ministro, casi que usan todo el trabajo que hemos hecho para vilipendiarse, insultarse el uno al otro. Es la decadencia y degradación completa de un proyecto en estado terminal, por lo cual estoy convencido que el próximo año Bolivia va a cambiar radicalmente de rumbo. Ya regresamos con Desde Adentro por NTN 24, el canal de las Américas. Faltan 9 meses para las elecciones, de todas maneras casi un año todavía de gobierno. Evo Morales no puede correr. Jurídicamente, no puede. Bueno, en nuestros países a veces las cosas se pueden, ¿no? A veces tú sabes que la ley de la gravedad no aplica en nuestros países. Jurídicamente... Él debería. Mira, él tenía derecho a 2 mandatos. Sí. No podía buscar un tercero. Instrumentalizó al Tribunal Constitucional para decir que él había refundado Bolivia y por tanto el primer mandato no valía. Él refundió Bolivia. Después hizo un referéndum para buscar el cuarto. Bolivia le dijo que no. Copió el fallo de Ortega, de Nicaragua, y dijo ser tirano es un derecho humano. Trató de hacer fraude, la OEA documentó el fraude, que estaba él buscando un mandato que volvía a violar la Constitución que él firmó, y hoy sabemos que violaba lo que dice la Corte Interamericana. Jurídicamente no hay dónde discutir, pero en Bolivia hemos visto en el pasado como un hombre enceguecido y desquiciado por el poder, postuló por un tercer mandato cuando solo tenía 2 firmados por él en su Constitución y buscó un cuarto desconociendo un referéndum, volviendo a violar la Constitución y haciendo un fraude monumental que probó la OEA. Entonces se han visto cosas raras. Lo que sí sé es que ellos son un proyecto conjunto, son una yunta, una pareja, Evo Arce, yunta le decimos en Bolivia, de saqueo y destrucción, y que juntos son corresponsables. Morales busca desmarcarse y pretende que todo estaba bien mientras él era presidente. Arce era su ministro, destrozaron juntos. Ahora Arce dice, Evo Morales no exploró. Pero caramba, ¿quién era el ministro y jefe del gabinete económico? Se están pasando culpas mientras el país se destruye. No te podría decir un vaticinio de qué van a hacer las instituciones, los jueces, no lo sabemos. A diferencia de Venezuela, hay algo de confianza en una persona, un par de personas en el órgano electoral, y creo que Venezuela ha demostrado que cuando llega un momento de cambio no hay dictadura ni autocracia que resista la fuerza de la gente bien organizada. Entonces, en teoría, Evo Morales no podría, pero si hablamos de estas elecciones que se vienen, también hablamos de mucha fragmentación todavía desde la oposición, presidente.
¿Así se le gana al MAS? A ver, ¿O el cómo MAS, se le gana al MAS? Una cuestión es, primero hay que tener mayoría para salvar la economía, resucitar el gas, proyectar el litio, entrar al mundo de la tecnología, de la inteligencia artificial, hay que construir mayoría. Es evidente que a pesar de mis esfuerzos, la gente no hacía este cálculo que te digo. El MAS recibió un país lleno de gas, con gasoductos, abría 2 válvulas y llegaba dinero, mientras al no reponer reservas estaban firmando una sentencia de muerte para la economía. Al saquear el Banco Central, lo mismo. Recién ahora quizás la gente lo entiende. Ahora el MAS, por primera vez en casi 2 décadas, es un proyecto en minoría, porque si el MAS tenía el viento a favor, con economía a favor, tenía mayoría, tú te puedes fragmentar en 2, 4, 8, si eres minoría, ellos se quedan en el gobierno. ¿Pero siguen siendo así de fuertes, presidente? No, ahora están totalmente débiles, la gente ya, hay una protesta popular, pero muy fuerte, movilizada, constante, y están pagando la factura. Lo que hay que hacer es explicar a la gente que este saqueo lo empezó Evo Morales. Yo saco la cuenta, Andrea, les digo, son solo en el gas y Banco Central, más préstamos de la gestora y deuda externa, si digamos, solo tomando el sector gasífero, Banco Central, gestoras, 120.000 millones de dólares en 19 años en un pequeño país como mi Bolivia. Así es. Y en esa línea le decía, ¿cómo se le gana al MAS? Se le gana al MAS con una oferta laboral, política, mucho más representativa. Me refiero a que se necesita una renovación política en Bolivia. Lo que se necesita es un proyecto de salvación nacional. La gente está con una angustia profunda. Cuando caminas en las zonas aymaras o quechuas, la gente con angustia pide salvación económica. La gente, cuando faltan dólares, no sufren los grandes empresarios, no sufren los grandes banqueros, sufre la gente que vive del comercio de mercadería de Chile, de Perú, de Brasil o de la Argentina. Cuando el dólar se devalúa 35%, el que sufre es el empleado público que vive en bolivianos y no tiene ahorros en el exterior, no tiene tarjetas de crédito en otro lugar. Hay una angustia popular profunda que si lo que hay que hacer ahora es generar un proyecto que salve la economía, que resucite el gas, tienes que hacer un acuerdo de estabilización macroeconómica, como se han hecho en el pasado, balanza de pagos, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el BID, renegociar la deuda. Lo que hemos hecho en anteriores ocasiones hay que volver a hacer. Ahora, si tú me dices, ¿va a haber una sola candidatura? Nunca ha habido, nunca va a haber. La gente se confunde. En Venezuela, Edmundo González con María Corina motorizando esto, 67%. Maduro, 30%. No suma 100%. 8 candidatos más había que sacaron 3%. Va a haber una concentración del voto en un proyecto de salvación nacional. Pero todas esas candidaturas ayudan a esa salvación nacional, presidente. No, porque muchas de ellas son irrelevantes. En esta época, Andrea, lo que sucede es que mucha gente levanta la mano y dice, soy precandidato a la presidencia. ¿Y sabes qué están buscando? Ser tercer diputado suplente de una región u otra. Es parte de la dinámica. Pasa en muchos. La gente va a concentrar, lo ha hecho en el pasado, la votación, pero esta vez no es para concentrar la votación para ser minoría, es para generar mayoría y salvar la economía. ¿Usted hoy es precandidato? Yo soy un boliviano que va a hacer todo lo que esté a su alcance para salvar a mi país. Vengo a esta lucha mucho tiempo y sé que el próximo año llega un punto de inflexión. Vamos a tener una democracia como la uruguaya, una economía como la paraguaya, un país que pueda hacer baterías de litio como hacen en zonas del Asia. Vamos a despegar o vamos a ir al club de Cuba, Nicaragua, Venezuela. Llega un punto de inflexión dramático para el país y yo voy a hacer todo lo que sea necesario. Cualquier anuncio personal lo haré en mi país cuando corresponda y donde corresponda. ¿Eso significa que todavía no nos puede decir si va a postularse o no? Puedo garantizarte que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que Bolivia cambie de rumbo. Si he luchado por esto, lo decías al principio, que les hablo duro a las tiranías. Yo prefiero decir que les hablo claro y ellos creen que es duro. Los describo. Una tiranía feroz, atroz, criminal, delincuencial, la de Venezuela, Cuba, Nicaragua, regímenes hijos de Putin, habibis de Hamas, de Hezbollah, cobijan a resabios de ELN, FARC en Venezuela. Lo de Nicaragua es una dictadura nepotista. Lo de Cuba, ya Ramiro Valdés, Raúl Castro llevan más años gobernando y destruyendo países en la región que yo viviendo, ya soy abuelo por tercera vez. Es decir, entiendo perfectamente lo que está en curso y por eso he sido siempre solidario con la lucha de Venezuela, con Rosa María Payá en Cuba, con Félix Maradiaga en Nicaragua, porque entiendo que estamos enfrentando
la misma amenaza. Y así Edmundo logró, en dictadura, con María Corina atrás, demostrar que tiene más votos que la dictadura. Falta que se haga ese reconocimiento. Ya regresamos con Desde Adentro por NTN 24, el canal de las Américas. Hablemos de Venezuela. ¿Qué tiene que pasar el 10 de enero en Venezuela, presidente? Reconocer la voluntad popular y evitar el golpe de Maduro en curso. Y hay que dejarse de eufemismos. Mire, la gente seguía pidiendo actas, pero si las actas las ha mostrado María Corina Machado, no son las actas de Machado, son las actas del sistema electoral de Maduro, que María Corina ha conseguido y le ha mostrado al mundo entero. Sí, eso ya está demostrado. Si ha habido la presión internacional, si se sigue diciendo que el 10 de enero Edmundo González fue electo el presidente de Venezuela, ¿usted sí ve factible que Edmundo González tome posesión el 10 de enero? Yo veo factible que se reconozca la voluntad popular que ha dicho que Edmundo es presidente si la comunidad internacional es clara. Y hablemos de quién es la comunidad internacional. ¿Qué ha tenido Maduro a su favor? El G6, los 6 hermanos grandes que influyen en la región, España, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colombia, México, alineados tristemente por pasividad, por omisión, por acción con el régimen de Maduro. Han buscado darle salvavidas todo el tiempo. Cambió Argentina con Milei, ese fue un pequeño cambio a favor de la democracia. Ahora cambió también Estados Unidos, veremos qué se hace. ¿Qué se requiere de la comunidad internacional? Y si queremos salir de Maduro con doble A, tienen que hacer salir, es un acrónimo. Tienen que hacer las sanciones a las personas, tienen que hacer la primera A, los activos en el exterior, protegerlos, sea el oro en el Reino Unido, los DEX del Fondo Monetario, Citgo o monómeros, que hasta Petro está buscando proteger. La segunda A, el arresto internacional de la Corte Penal Internacional. L, las licencias. ¿Quién está sosteniendo a Maduro? Ya no hablemos de China, de Rusia, Irán. Repsol de España, Eni de Italia, Chevron de Estados Unidos. Señores, quiero ver qué van a hacer con las licencias. Y incautación de los bienes que tienen esta caterva criminal en Miami, en Nueva York, en Madrid, como le han hecho a los testaferros de Putin. Y ERE, la final, recompensa, es $15 millones, súbansela, señores de Estados Unidos. Sugiero un número, 51,2 millones, como es el porcentaje que cree que Maduro cree que él sacó. ¿Por qué no le ponen eso como recompensa? Sanciones, arresto, activos en el exterior, licencias, incautaciones. Negociar nada. Negociar con él si quiere escoger una hamaca caliente en Cuba o una celda fría en La Haya. Al final Petro y Lula, que dijeron que iban a negociar, que le estaban dando tiempo, que iban a tratar de hablar con Maduro, pues no salieron con nada. ¿Qué tanta cancha tiene todavía Lula o Gustavo Petro, por decir los dos? Porque bueno, ya se fue López Obrador en México, Claudio Sheinbaum no se la ve con muchas ganas de entrar en ese juego, pero ¿qué tanta cancha hay para seguir jugando ahí? Bueno, ellos han contemporizado con Maduro, su actitud ha dejado mucho que desear. Y es triste porque basta mirar los resultados. Ellos pedían convivencia, cohabitación y demás. Edmundo González ganó con 37 puntos. Yo mostré revisando los cuadros. Petro, felicidades, ganó la presidencia. Todo el mundo lo reconoció por 4 puntos. Y él ejerce a plenitud la presidencia. Lula ganó por 2 a Bolsonaro. Inhabilitó a Bolsonaro. Nadie le pide que cogobierne, que sea tolerante. ¿Cómo es posible que hubieran puesto en duda o pongan en duda una victoria de 37 puntos? Para mí, Andrea, lo central es en esto de salir, que te digo, sanciones, activos, aprehensión, licencias, incautaciones, recompensa. Eso viene motorizado por Europa y por Estados Unidos. Yo espero que la señora Meloni supla la falta de liderazgo de Pedro Sánchez, que es una vergüenza lo que hacen con Delcy Rodríguez, y que quizá la señora Meloni, quizás Polonia puedan mover a la Unión Europea a decir, vamos a reconocer a Edmundo, y si no es esto lo que vamos a hacer, que el gobierno entrante de Trump, con Marco Rubio, que conoce muy bien esto, también puedan coordinar, y que el señor Petro y Lula no vengan con el cuentito o el eufemismo, que el problema son las sanciones. Por favor, no hagan, porque vienen defendiendo a Maduro. Se tienen que dejar de cuentos. Escuché del presidente Petro decir que el error fue hacer elecciones. Dios me salve. ¿Cómo un demócrata va a decir que es error hacer elecciones al final de un mandato presidencial? No, el crimen es no reconocer el resultado de esas elecciones de parte de Maduro, y hay que decirlo con claridad. Y el presidente Petro, veo que ahora tiene una posición
hablando de activos en el exterior, de preservar monómeros y evitar que Maduro la venda. Pues bien, presidente Petro, no salve meramente monómeros, salve a Venezuela tomando una posición clara, diciendo voy a reconocer la voluntad popular que ha ungido a Edmundo González como el presidente por una aplastante brecha que es histórica y sin parangón en la historia reciente de Sudamérica. ¿Quién ha ganado por 37 puntos en dictadura, sin un segundo en medios de televisión, de radio, como ha hecho María Corina con Edmundo? Es épico, al pueblo venezolano ya no le pueden seguir que haga más. Han hecho todo y no puede ser que hoy tengamos toda la dirigencia opositora escondida, exiliada, encerrada o enterrada. Después de haber ganado por 37 puntos, escondidos, exiliados, encerrados o enterrados. No puede ser. Alcen la voz y espero que Europa, Estados Unidos influyan y que el señor Petro y Maduro digan suficiente. Vimos las actas, Edmundo es el presidente electo y eso es lo que debe pasar en enero, entendiendo que hay un cambio trascendental 10 días después en Estados Unidos con la llegada del presidente Trump. Y veremos, no dijo mucho en la campaña como en el pasado, pero sí pero vimos su primer gobierno. Entonces allá lo llevo, presidente, con Donald Trump a la cabeza, un poco esperando, porque pues para algunos Biden fue entre sí que no, pero sí, pero no. Entonces, con Trump a la cabeza de Estados Unidos, ¿se vislumbra algo diferente? Sí, por lo menos se abre una puerta de esperanza. Con Biden, Andrea, como tú dices, fue un desastre soberano. Yo lo dije en inglés públicamente allá, porque no me guardo, no es solamente acá que reclamo en Colombia, Petro. Allá también dije que era una vergüenza que hubieran devuelto a Alex Saab, el tesorero del conglomerado criminal, que hubieran devuelto los narcosobrinos, que hubieran aflojado las licencias. ¿A cambio de qué? De nada, no consiguieron nada, se fueron a Qatar. Han sido timados asquerosamente los del gobierno de Biden por ineptitud llevada al extremo. Por lo menos con Trump hay una posibilidad diferente y yo entiendo que el presidente de Estados Unidos tiene muchas ocupaciones, pero hay que reconocer que Marco Rubio es una persona de principios con una posición absolutamente clara respecto a Cuba, Venezuela, Nicaragua. ¿Qué significa el nombramiento de Marco Rubio para América Latina? Hay quienes dicen los vemos con muy buenos ojos y los dictadores están temblando. Yo en la campaña me quejaba y en Miami, en inglés y en Washington, en foros, y decía, Ucrania, está bien, Slava Ukraini, Heroyan Slava, yo estoy con Ucrania, muy bien, Irán, Israel, Hezbollah, Hamas, muy bien. Y él les decía, Venezuela está ocupada ya por los rusos, está ocupada por Hamas y Hezbollah, está ocupada por elementos delictivos de remanentes de ELN y de la FARC, está manipulada por los cubanos. ¿Por qué no dicen nada en la campaña? Tú sabes cómo es Estados Unidos, como Florida no estaba en pelea, un poco que pasamos, excepto Puerto Rico, en Pensilvania, pasamos a segundo plano. Entonces uno se queda medio desmoralizado o bajoneado. Pero resulta que ahora llega de canciller por primera vez un hispanoparlante, Marco Rubio, que conoce al dedillo la región, casado con una colombiana además, y eso evidentemente te permite tener esperanzas de que puede haber cambios y una defensa cerrada de la democracia, con posición clara sobre todo lo que te estoy diciendo acá, liderizando a Europa y entendiendo que, por favor, no esperen que Pedro Sánchez sea la voz de Europa. No, hablen con Meloni, hablen con Polonia, hablen con los países bálticos, Estonia, Lituania, son los que están sufriendo la embestida de Putin, y entiendan que para América Latina, la causa de Venezuela, Edmundo González, María Corina Machado, son más importantes para nosotros que Zelensky para los europeos. Pues que sea el primero que nos dé la fe de volver a retornar a las democracias en nuestra región. Presidente Quiroga, yo le agradezco por su tiempo y por su claridad para hablar de América Latina. Muy amable. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias. El gusto ha sido todo mío. Muy amable. Gracias.